Hola, ¿cómo están? Vamos comenzando un encuentro más donde todos los viernes nos juntamos para hablar temas importantísimos, temas que tienen que ver con la familia, con la niñez, con todo lo que tiene que ver con los valores que tanto defendemos y que todos los viernes con un tema u otro vamos desarrollando y vamos ampliando, nos vamos formando, nos vamos capacitando y vamos de a poco aprendiendo y ayudándonos a crecer en este tiempo que tanto se necesita valores y permanecer firmes en valores. Así que bienvenidos, una nueva transmisión de Casa Bíblica Global en vivo con el tema que hemos ido durante la semana desarrollando, porque es una semana en la cual el día de ayer es el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes. Es un día en el cual aprovechamos toda la semana para difundir material, para estar hablando del tema y poner este tema en la boca porque necesitamos prevenir. Y este programa está enfocado a la prevención en todas sus formas, así que me alegro culminar esta semana con esta charla importantísima con un invitado que ya lo vamos a ir conociendo de a poco. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, y no estamos ajenos, ya desde creo que principio de año, febrero, marzo, venimos todos los días escuchando noticias de cómo viene avanzando esta pandemia. Todos los días está el nuevo informe de la cantidad de contagiados. Pero hay una pandemia que viene avanzando desde ya hace muchos siglos, una pandemia silenciosa y avanza todos los días y viene haciendo estragos, mucho más que el coronavirus. Esta pandemia se llama abuso sexual infantil. Y para poder saber un poco más de qué trata este tema, tenemos un invitado especial. Y seguramente hoy le vamos a hacer muchas preguntas y seguramente vamos a tener muchas respuestas también. Está con nosotros Ezequiel Baigorria, él es psicólogo, también es escritor, y en algún momento le vamos a pedir que nos cuente un poquito también sobre el libro que escribió junto con otros autores, y también es preventor de abuso sexual infantil de la Fundación EPASI. ¿No es así, Ezequiel? El Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos y qué gusto escucharlos. Y bueno, un saludo grande también para toda la audiencia, todos los que están mirando en este momento. Sí, como vos decís, yo soy psicólogo, soy preventor de abuso sexual infantil, formado en la Fundación EPASI. Y bueno, y acabamos de publicar un libro hace muy poquito que se llama El Nuevo Genocidio y que habla de genocidio del aborto, justamente. Sí. Excelente. Y bueno, justamente el tema que queríamos hablar, mientras vamos saludando a los que se van conectando y que van saludando, que pueden compartir esto en sus redes, pueden ir compartiéndolo, republicándolo, darle me gusta para llegar a más personas y que esta charla pueda llegar y pueda acercar un tema tan importante, tan sensible para este tiempo. La pregunta que nos hacemos, Ezequiel, es que si bien se está tocando mucho y se está poniendo en discusión, en información, en formación, todo lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil, la pregunta que quizás queríamos ver hoy es, ¿pero qué pasa el día después? Aparte de la prevención, ¿qué pasa en el día después? ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con los niños, la niñez, el adolescente? ¿No? ¿Qué pasa o qué hacemos después? ¿No? Que también es algo importantísimo de una realidad que es actual y estamos viviendo. ¿Cómo podrías empezar? Bueno, mira, me imagino todos los otros temas ya lo habrán trabajado y lo han abordado, ¿no es cierto? ¿Qué es el abuso sexual infantil? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los tipos de abuso sexual? Porque muchas veces se reduce o se cree que únicamente abuso sexual es cuando hay violación o penetración, pero sin embargo hay un montón de tipos de abuso, incluso sin contacto físico, Sí. que son abuso igual y que son traumáticos igual, porque justamente lo que tiene el abuso es que es una irrupción de la sexualidad adulta en el niño. O sea, un nene no está psicológicamente preparado para enfrentar o para recibir cierta información
o para ver determinadas cosas, o escuchar, y mucho menos para ser estimulado en determinadas zonas erógenas o en los genitales. Entonces, recibir cierta estimulación exterior en su propio cuerpo, no va a saber cómo manejarlo, y eso es traumático, porque es demasiada presión de parte del exterior y presión interna también, ¿no? Emociones, sentimientos, sensaciones que no sabe cómo se controla y cómo se maneja. Por eso es traumático. Irrumpe la sexualidad adulta en el niño. Ahora, para que se pueda trabajar, bueno, primero hay que detectarlo, hay que descubrir a través de los indicadores. Sabemos y siempre se dice que un solo indicador de abuso no necesariamente quiere decir que haya ocurrido el abuso, pero sí es cierto que el primer y principal indicador de abuso es la palabra del nene. Los nenes no mienten. Por ahí a lo mejor se puede llegar a dudar de un adulto, se necesitan más pruebas, incluso a lo mejor en un adolescente, pero en el niño de 4, 5, 6 años jamás va a mentir en una cosa así, o incluso un poquito más grande también, pero un nene nunca va a inventar, y más cuando lo describe con detalles. El principal indicador de abuso es la palabra del niño, y al niño hay que creerle siempre. Ahora, después, una vez que se comprueba el abuso, hay que trabajar en la restauración. Y para empezar a abordar el tema, es importante tener en cuenta algunos factores. Primero y principal es evitar la victimización secundaria, o lo que se llama revictimización, ¿no? Cuando se entra, sobre todo en un proceso judicial, o cuando alguien quiere comprobar el abuso, a veces se pregunta de más, o se hace hablar de más, o se indaga demasiado. Mucho peor es cuando se lleva a una comprobación médica, y a veces la prueba médica termina siendo incluso peor que el mismo abuso, porque a lo mejor hubo un abuso sin contacto físico que fue abuso, y el médico quiere comprobar si hubo penetración o no, y termina siendo más nocivo, más traumático el proceso de comprobación que el abuso en sí. Bueno, Sí, termina siendo doblemente víctima. Claro. Por eso es la victimización secundaria. La revictimización es que se trauma en el proceso de descubrir el abuso, de comprobar el abuso. Por otro lado, bueno, Sí. esto es fundamental. Sí. Sí, no, porque, por ejemplo, nosotros si vemos a una nena que juega con muñecas de una forma que no lo pudo haber aprendido bajo ninguna manera, como signo de algo, ¿no? Como signo de que algo pasó. Luego también, lo que vos decís, la doble victimización de, al ir investigando, empezar a preguntarle cosas que también el niño, la niña no puede manejar, no puede explicar, y nosotros pretendemos como adultos que nos pregunte, que nos responda y que nos diga cosas que no puede manejar. Sería también, como para que lo vea alguien que está en la casa y quiere preguntar, que también sería esa doble victimización de vulnerar también al pequeño en la casa. Por ejemplo, un niño de 3, 4, 5 años que no tiene noción en sí de lo que es una relación sexual y no puede explicar qué es lo que le pasó. Entonces, como papás, bueno, me pasó esta semana, y la mamá me decía, ¿y cómo hago para que me cuente? Le digo, bueno, déjala jugar con muñecas y decirle, mostrame qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, no voy a contar el caso en sí, pero el nene a través del juego puede expresar lo que no puede poner en palabras. Totalmente, claro. Mirá, yo te digo, en mi experiencia, a mí me sirvió muchísimo. Lo que pasa es que tuve un entrenamiento y una preparación previa, pero a mí lo que más me sirve son los dibujos. Yo he detectado muchísimos abusos a través de los dibujos, donde los nenes son totalmente explícitos. Está bien, yo no tenía por ahí juguetes o un equipamiento para que un nene juegue, y a lo mejor con el juego es más fácil todavía, pero con el dibujo yo lo detectaba sin ningún problema, y no tenía necesidad
de caer en hacer preguntas incómodas, en presionarlo para que cuente detalladamente algo, y sobre todo a lo que iba con la victimización secundaria también es acompañar, los padres, acompañar al nene en el proceso de hacer la denuncia, el proceso de judicialización, no dejarlo solo en ningún momento y ser sumamente cuidadoso en que no vaya a caer en alguna práctica o en algún problema de esto, de que en el proceso judicial sea más nocivo que el mismo abuso, ¿no? Por ejemplo, a veces no es necesario que haya un examen médico, ya que para la justicia la sola palabra del nene, por la ley de niñez y de infancia, la sola palabra del nene sirve como elemento para determinar el abuso. Entonces no es necesario que lo examine un médico cuando a lo mejor no hubo penetración, o no hay ningún daño físico, ningún indicador físico, pero sí hubo abuso. Bien. Otra cosa importante para tener en cuenta es que ser víctima, y esto es interesante, ser víctima de abuso sexual infantil no es un cuadro clínico. ¿Qué significa esto? Que no se puede entrar en el proceso de pensar que todo se trabaja igual, de la misma manera. Cada caso es particular y es único, y en cada caso hay que evaluar el tratamiento de la víctima. No son todos el mismo tratamiento. Por eso se dice no es un cuadro clínico, porque puede ser que diferente tratamiento, como recién estábamos mencionando, de forma, por ejemplo, para identificar el abuso, para comprobar el abuso, no necesariamente va a ser para todos igual. No es el mismo procedimiento o no es el mismo tratamiento para Claro, todos. como vos decías al principio, no siempre un abuso tiene que ser necesariamente una penetración. Puede ser exposición del niño a imágenes pornográficas por parte de un adulto o por parte de un adolescente, eso ya es un abuso sexual infantil. O grooming, sexting, ya que los nenes en este tiempo están tan expuestos a imágenes y quizás no tengan contacto físico con otras personas, pero están siendo abusados a través de sus ojos. Totalmente. Porque está recibiendo información que lo moviliza. A ver, nosotros somos adultos y ves una escena en una película medio subida de tono o más exagerada, no sé, y uno lo moviliza y te pone incómodo. Imagínate un nene, ¿no? Claro. Es movilizante, lógicamente. Y viste, Jesús dijo en Mateo 9:12, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. A veces hacer pasar, sobre todo yo pienso siempre en la ESI y en el método Sí. nefasto y la mala manera que tiene de manejar para comprobar abuso, para prevenir abuso, que no previenen nada, sino que la ESI es abuso sexual infantil institucionalizado. Eso es lo que decimos nosotros, y que prepara el escenario para que ocurra el abuso. Pero hacen pasar a todos los nenes como si todos estuvieran siendo víctimas de abuso en ese momento, lo cual termina traumando a la mayoría que no tiene nada que ver y que no está siendo abusado y que no fue abusado. Le hacen pasar por el mismo proceso y es iatrogénico y traumático para el nene, ¿no? Bien, por ejemplo, hablando de la ESI, lo que pasa en las escuelas. Hemos escuchado casos, por ejemplo, de maestras jardineras que le hace a los nenes bajarse los pantalones y mostrar sus genitales, porque esto es natural, porque los nenes tienen que conocerse, explorarse. Aún hemos escuchado casos que les hacen tocar a sus compañeros, Claro. argumentando que están dando educación sexual, ¿no? Esto entra dentro de lo que es abuso. Los Totalmente. padres lo tienen que saber. Incluso obligar, por ejemplo, a los varoncitos a vestirse de nena cuando los nenes no quieren, o viceversa. Totalmente, es abuso, y hacerlo, bueno, ni hablar, hacerlo desnudar delante de sus compañeros, porque ya no hay nada más privado y más íntimo que la sexualidad y que su propio cuerpo. Ya si la sexualidad y el cuerpo del nene lo hacen desnudar delante de todos, o sea, termina siendo de dominio público, no hay nada privado, ¿no? Ahora le pertenece a todos. Cualquiera tiene acceso al cuerpo de él y él, por ende, entiende que él tiene acceso al cuerpo de los demás también, como todos pueden acceder al de él. Es un abuso sexual, es traumático
y por otro lado está derribando barreras de inhibición, de censura, que lo cual, bueno, es muy peligroso a futuro. Sí, yo quiero comentar esto, porque a partir de esto que estás comentando, que bueno, muchas cosas son más que de dominio público, se está borrando un poco lo que es la barrera del abuso. Claro, Se está normalizando el abuso, por el cual al borrarse esa barrera, es como que no solamente se normaliza algo que las generaciones lo va a tomar como común, sino que además el abuso sexual en sí pierde el sentido, el concepto, ¿no? Por el cual después los niños en el futuro, de alguna manera, la restauración, como se llama el título de esto, tras el abuso sexual infantil, va a ser algo generalizado a nivel social, que vamos a tener que estar todos preparados para trabajar una generación vulnerada. Esto es terrible, ¿no? Me parece algo complicado que hay que tener en cuenta. totalmente, totalmente, estoy de acuerdo. Sí, no quiero irme por la rama, pero para no extender, no quiero agregar nada a lo que dijiste porque estoy de acuerdo, pero sí, se nos viene un futuro bastante complejo. Sí. Volviendo a esto, como decía recién, no todos los casos son iguales y no se puede tratar al abuso a la víctima de abuso sexual infantil como si fuera un cuadro clínico, es decir, a todos de la misma manera, porque no todo el abuso tiene el mismo modo o va a tener la misma consecuencia traumática. Tiene que haber diferentes factores que se den previamente en el chico, en la víctima, para que el abuso sea traumático. Es decir, siempre es traumático, pero si tiene más recursos, lo va a afrontar de otra manera y no le va a afectar tanto, ¿no? Claro. Un nene con menos recursos simbólicos o con menos recursos, que depende obviamente de la edad y depende del contexto familiar y del entorno familiar en donde está. Pero hay ciertos factores de vulnerabilidad que son un nene puede ser más vulnerable psicológicamente, incluso biológicamente. Es decir, un abusador, si tiene que elegir entre un nene flaquito y chiquito y uno grandote de la misma altura que él, bueno, obviamente va a optar por el chiquito porque lo ve más fácil, más accesible, ¿no? El otro se puede llegar a enojar o a defender y le pega una piña, entonces lo lastima. Entonces, Claro. bueno, hay una cierta vulnerabilidad biológica. Y la vulnerabilidad psicológica, hace unos años atrás salió una película que ganó el Oscar, que se llama, no me acuerdo el nombre, ganó el Oscar en el 2016. Es una película, está basada en una historia real, sobre una investigación que hace el Boston Post, que es un diario de Estados Unidos, en la ciudad de Boston, sobre los casos de abuso sexual, de víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. O sea, que eran todos nenes que habían sido víctimas de abuso por parte de sacerdotes católicos. Y cuando empiezan a investigar un caso, esta investigación se publica y después de ahí hacen la película, ¿no? Pero investigan un caso y ese caso contactan con otro y empiezan a aparecer otros y otros y descubren que había una forma sistemática de abusar de los nenes. Si bien no era una red que estaban coordinados y estaban de acuerdo, pero eran las mismas estrategias que se repetían. Y una de las cosas que se descubre y que muestran muy bien en la película es que los nenes presentaban cierto factor de vulnerabilidad que las víctimas, o sea, los agresores sexuales, los pedófilos, elegían a la víctima y siempre esa víctima era alguien que se mostraba como más débil, más indefenso y sobre todo tenía redes de contención en su propia familia muy débiles. O sea, el pedófilo como que tiene cierto tacto, intuición para detectar los nenes que son más fáciles de vulnerar.
más vulnerable, ¿no? Más fácil de abusar. Y son aquellos nenes que la contención, la red de contención familiar es débil. Entonces, eso de alguna forma el nene lo transmite, lo muestra, no sé cómo, pero en público lo detectan, y los pedófilos tienden a abusar a ese tipo de nenes. Si hay un grupo de 25 nenes, va a elegir el más vulnerable, ¿no? Entonces es un factor psicológico de vulnerabilidad del niño. Ahora, otros factores que preparan para el trauma psicológico es el tipo de la agresión recibida. O sea, no es lo mismo una agresión espontánea en la calle por un desconocido que un abuso que duró mucho tiempo o varios años, ¿no? Y el abuso que haya sido, no sé, con penetración, bueno, diferente intensidad y mayor cantidad de tiempo, y más si proviene de parte de un conocido, de alguien de su entorno, esto genera o tiene una mayor probabilidad de daño psicológico que si es menor cantidad de tiempo o por un desconocido. Otro factor es que son los recursos que tiene la víctima al momento de recibir la agresión. O sea, si la víctima sabe defenderse o no, si es un nene que padece maltrato infantil en su propia casa y en la casa le dice que es un inútil, que no sirve para nada, no sé, no es un nene afirmado, afianzado en su identidad, tampoco, o puede llegar a recibir la agresión sexual, el abuso, como que él se lo merece, ¿no? O como que él es culpable de eso, como lo puede llegar a interpretar de esa manera. Entonces, los recursos que tiene la víctima también son un factor para que el trauma sea mayor o menor. Y por otro lado, el apoyo familiar y social. O sea, si la familia lo contiene, sabe apoyarlo, lo escucha, le cree, ¿no? Es diferente a un nene que no ha escuchado, o un nene que él cuenta y no le creen y no hacen nada. Y bueno, esto también es otro factor para que el trauma sea mayor, en todo caso. Sí, sabes, Ezequiel, he escuchado varios casos, como preventora también, y muchos casos de personas que fueron acompañados por por su familia al enterarse del abuso, y el abuso no pasó a mayores, o sea, sí el momento, pero al sentir la contención familiar y el apoyo y la denuncia y el acompañamiento de los padres, no fue tan traumático. Claro. Y después escuché otros casos de jovencitas que me contaban que sufrieron abuso, aún señoras mayores, y al contarlo en su entorno familiar, especialmente a su mamá, y su mamá no le creyó, eso fue, creo que más demoledor que el abuso en sí. Tal cual, claro. Los casos que escuché de que no fueron acompañadas por sus madres especialmente, fue un quiebre en sus emociones de tal manera mucho más doloroso que el abuso en sí. Absolutamente, claro, claro. Y por otro lado, la denuncia, o sea, creerle y hacer la denuncia, la denuncia es reparadora. Por eso yo hacía hincapié en que no haya una revictimización en ese proceso, porque es muy importante y es necesario que se haga la denuncia, es reparadora para la víctima, ¿no? Sabes que te escucharon, sabes que te creyeron y sabes que ese abusador va a tener una pena, ¿no? Eso Sí. Sí, disminuye mucho. así, aunque sabemos que acá en nuestro país lo que es denuncia lleva todo un proceso, quizás de años, o quizás no tenga un buen fin, pero el solo hecho de hacer la denuncia, el nene dice, o la nena dice, bueno, es importante esto, eh, saber que su abusador ha sido expuesto, esto es importante también. Totalmente. Y saberse escuchado. Que lo escucharon, le creyó su mamá, su familia, su papá, pero también le creyó alguien que no conoce, pero que representa la justicia o que representa la ley. Le creyó, lo escuchó, hubo un procedimiento que se desencadenó por haberle creído a él. Entonces eso también es reparador. Termina cerrando y siendo mayor reparador cuando el abusador termina preso o con una condena, ¿no? Pero no siempre o no todos los casos se logra, lo cual es lamentable. Bueno,
Otra cosa, recién decía, los factores para que la víctima de abuso sufra un trauma mayor por el mismo abuso. Ahora quiero mencionar un poquito lo que son los indicadores de que los recursos que tenía la víctima eran insuficientes, es decir, que no pudo afrontarlo de buena o resolverlo rápidamente y que necesita ayuda profesional. Es decir, cuando no todos los casos necesitan ayuda profesional y no todos los casos necesitan ayuda profesional inmediatamente. Entonces, para que se considere un trauma o un estrés postraumático, tiene que haber pasado por lo menos un mes desde la agresión o desde el abuso. Porque, por ejemplo, las alteraciones del sueño, que son uno de los indicadores, pueden ocurrir obviamente durante las primeras semanas, 1, 2, 3 semanas después de haber ocurrido el abuso, pero eso es lógico, o sea, nadie va a ser víctima de un abuso sexual y va a seguir la vida como si nada, ¿no? Entonces, es lógico que tenga insomnio o que pierda el apetito. Ahora, cuando se cronifica y pasa un mes y sigue estos síntomas, entonces ahí sí ya es necesaria una ayuda profesional, ¿no? Muchas veces nos consultan a nosotros, a los psicólogos, para hacer un tratamiento inmediatamente después de ocurrido el abuso, como para prevenir que haya alguna otra, o prevenir que el trauma sea más grande, y en realidad, bueno, es prudente esperar como mínimo un mes para ver si realmente necesita el apoyo psicológico o no. Entonces, un indicador es esta, presencia de alteraciones biológicas en el apetito y en el sueño, que se hayan cronificado, ¿no? Pérdida del apetito durante más de un mes, o insomnio, o dormir mucho. Pesadillas también. Pesadillas, claro, claro, claro. También comer de más, o sea, pérdida del apetito, pero puede ser comer exageradamente, es otra forma, otro indicador, ¿no? Otra forma de una alteración en la alimentación, o de buscar compensación a través de la comida, o de autodestrucción, de alguna manera, ¿no? Comer mucho sin límite, desaforadamente. Bueno, otro indicador es el malestar emocional profundo, que perdure, ¿no? Más de un mes. O sea, que al principio que haya un malestar está bien, pero que siga el enojo, que siga la tristeza, una depresión profunda durante más de un mes. Entonces esto hace que sea necesaria la ayuda profesional. Otro indicador es la falta de regulación de las emociones. Pasar de la alegría a la tristeza y de la tristeza a la alegría varias veces al día sin motivos externos, factores externos que, digamos, que lo justifiquen, ¿no? O pasar de la alegría a la ira de golpe varias veces al día, ¿no? Esto, si se cronifica durante más de un mes, es otro indicador de que necesita ayuda profesional. El aislamiento social, digamos, una persona que era más extrovertida, digamos, alguien que antes no tenía este tema y ahora se aísla por temor a volver a ser víctima. Incluso hay gente que no se deja los viajes, por ejemplo, no vuelve a hacer un viaje solo, aunque el abuso no haya sido en un viaje o en una ciudad lejana, aunque haya sido en la misma ciudad, pero teme o tiene miedo de ir de viaje por temor a volver a ser abusado o a volver a ser víctima. Entonces, estas cosas también son un poco un aislamiento social, y también si se cronifica, es un indicador de que necesita ayuda profesional. Claro. O por ahí hay niños que están bajo la amenaza del abusador. Entonces tienen temor de hablar porque está la amenaza pendiente, o sea, permanente en su mente, de que si llegan a hablar les puede pasar algo. Totalmente. La amenaza, la manipulación del agresor, y vos fíjate que va de la mano con esto, que por eso la ley dice que aunque haya consentimiento de la víctima, igual es abuso sexual. Es algo que hoy está en debate, sobre todo en las redes sociales, en Twitter se debate. Hay gente, yo me he cruzado con gente que tiene esta postura,
que dice que si la víctima, o sea, si hay un menor y tiene el consentimiento, no es abuso, ¿vale? Una cosa gravísima, porque Sí. el abusador puede ser un manipulador, convencer a la víctima de o tenerla presionada, bajo presión, o intimidada, o haberla manipulado para que diga que sí quiere o que es lo que le gusta, o a lo mejor está cuando se hace una, no sé, no me acuerdo la palabra, pero cuando está manipulada una persona que está obligada a decir algo aunque vaya en contra de su voluntad. Entonces puede decir que está de acuerdo, que consiente la relación cuando en realidad no está de acuerdo, pero no puede decir la verdad. Entonces, esto juega a favor del abusador. En Chile, el artículo 365 del Código Penal dice que está prohibido o que lleva una pena de cárcel cuando una persona tiene relaciones sexuales con un menor de edad hasta los 14 años, una cosa así. Hay un movimiento que se llama MOVI, termina con H la palabra, que es una agrupación LGTB que estuvo a principio de año haciendo tratativa y moviéndose para derogar ese artículo. Querían quitar el artículo ese del Código Penal. Pero introduciendo la pedofilia. A la legalización de la pedofilia, totalmente. Porque ellos querían que deje de haber pena para aquel que tenía relaciones sexuales con un menor de 18 años. Bien, hay países que ya está esto instalado. Hay algunos países que está instalado, lamentablemente. Bueno, en Chile querían hacer lo mismo y acá en Argentina en cualquier momento no nos extrañaría. Lo que, a ver, ya no nos llama la atención y no es llamativo, pero que cabe destacar es que es el mismo grupo que promovía la ley de ESI y que promueve la legalización del aborto. No es que, aparte de que todo responde al mismo jefe y que todo viene dentro del mismo paquete, por eso la ESI se nos hace cada vez más sospechosa, ¿no? No estamos en contra de la educación sexual. Para nada. Creemos que es necesario, pero no que sea un adoctrinamiento ideológico, no que se vulneren los derechos de niños, no que sea un abuso sexual institucionalizado como está pasando, no que sirva para encubrir a los pedófilos, ¿no? Sino que sea saludable y que realmente cumpla la función que dice cumplir, cosa que los proyectos de ley y las leyes de ESI que yo he visto en Latinoamérica, en Argentina, no cumplen con esos requisitos. Sí. Y se va naturalizando de a poco esto de que los nenes entre ellos puedan tocarse y jugar. Y ahí los padres dicen, bueno, no pasa nada, es un juego nada más, es un juego de niños. Pero sin embargo, Ezequiel, vos como psicólogo, podés decir que no es un simple juego de niños. Afecta realmente a los niños esto. Sí, y más en la forma en que lo han planteado, en donde da, como dice Viviana Salinas, que prepara el escenario para que ocurran los abusos. O sea, la ESI prepara el escenario para que ocurra el abuso, porque un docente con límites no va a caer en eso, pero ¿cuántos docentes hay que pueden ser perversos o que pueden ser un pedófilo y que pueden ingresar a la docencia? Y ese justamente lo que busca es tener una oportunidad para poder sacar un provecho de tener contacto con los chicos y sacar alguna satisfacción personal. Entonces, eso lo hace peligrosísimo porque no hay ningún artículo en las leyes de ESI que impida el acceso de un pedófilo al contacto con los niños, ¿no? Y bueno, cuando yo lo propuse, tanto en Chile como en la Cámara de Diputados de Santa Fe, cuando estuve, y algunos se burlan, otros te intimidan, pero ninguno lo pone. O sea, ninguno pone un artículo que impida el acceso a los pedófilos. Te dice, ustedes son unos exagerados, dinosaurios, retroceden, qué sé yo qué más, pero nadie agrega un artículo para que el pedófilo no acceda a los chicos, lo cual vuelve a ser sospechoso. Bueno, y el último indicador de que la persona que sufrió abuso, la víctima de abuso, necesita ayuda profesional es que las estrategias de afrontar el trauma sean defectuosas, como por ejemplo recurrir a la automedicación, al alcohol, a las drogas, ya de adulto, o conductas de riesgo, un adolescente, como deportes extremos, deporte de riesgo, conducir a alta velocidad en una moto o en un auto, tener ideaciones suicidas o intentos de suicidio, ¿no?
cosa que a veces lamentablemente ocurre. Te hago una consulta. Sí, Con respecto a los que no tienen definida su identidad, eh, que no han adquirido herramientas como para afrontar en la niñez, una vez pasado un mes, si siguen recurrentes estos indicadores, las alteraciones biológicas, el malestar emocional, la falta de regulación de las emociones y el último que comentaste, ¿no? Afrontar el sí. trauma de manera con comportamientos excesivos. Esto tiene que ser una vez que pasado un mes, si continúa con este tipo de conductas, es necesario un tratamiento específico para la persona que ha sufrido. Si discontinúa estos indicadores, si descontinúa, hay que tenerlo también en observación, hay que mirarlo, ¿tiene otro tratamiento o simplemente se espera? No, si no permanece, si no perduran después de un mes, es porque la persona tenía recursos como para afrontarlo sola, sin necesidad de ayuda profesional, que ya lo supo resolver por sus propios medios, tenía herramientas, tenía recursos. Que Ahora, quizás, que quizás se haya trabajado desde la prevención con claro, esos casos. claro, un poco desde la prevención y otro poco de haber tenido una buena red de contención familiar, por ejemplo, haber sido creído, haber sido escuchado, eso es muy útil también. Eh, la principal, para mí, la principal forma de prevención de abuso sexual infantil, de suicidio adolescente, de embarazo adolescente, de promiscuidad sexual, de caer en drogas, en alcoholismo, en la adolescencia, la principal prevención es que el chico se sienta escuchado en su propia casa. ¿No? Si él sabe que su palabra es escuchada, que él tiene palabra, que él tiene una voz dentro de su familia y él es escuchado por su familia, se van a prevenir todo este tipo de cosas, incluso el abuso mismo. Una red de contención firme o fuerte dentro de la casa, yo me refiero a esto, a que él pueda expresarse sin temor a ser reprimido, él o ella, ¿no? Que su palabra sea escuchada, que pueda hablar con sus padres, no necesariamente, no tiene que ser un amigo. Los chicos no necesitan que el padre y la madre sean amigos, pero sí necesitan un adulto que los escuche y no los castigue por hablar. Que pueda decir lo que piensa y bueno, y que pueda sobre todo esto, ser escuchado y ser tomado en cuenta, ¿no? Como un miembro más de la familia, no como un miembro que mira de afuera y no opina, sino alguien que también participa. La Esto previene contención, todo. sí, es fundamental, la contención es fundamental en lo que es eh, el manejo de las emociones del niño. Tengo una pregunta. Un niño que es abusado, ¿no? Y no se anima a contarlo, y no se descubre, o lo cuenta, pero pasa desapercibido, su familia dice, bueno, ya está, no pasó nada, como escuchamos muchos casos que para no crear conflictos familiares queda dentro de lo que es el ámbito familiar, y pasan los años y crece. Tiene que, por más que haya pasado 20, 30, 40 años, tiene que ser restaurado aún así. Mirá, o sea, depende, ¿no? De cómo lo afronte la persona y si no se ha encontrado algún otro mecanismo de contención o donde pueda restaurarlo, pero sí es cierto que hay consecuencias del abuso sexual infantil que permanecen en la adolescencia, ¿no? Después de pasar varios años, y hay consecuencias en la adultez del abuso sexual infantil. O sea, puede haber una persona, un nene, puede haber sido abusado a corta edad, o sea, 6 años, y a los 30 todavía tiene, o sea, tiene consecuencias de ese abuso. Entonces, sí necesita una restauración, necesita trabajarlo de alguna manera, porque no puede llevar adelante su vida con normalidad, ¿no? Le impide el vivir, Sí, vivir la calidad de vida. me venía a la mente un caso que escuché de una señora que había sido abusada
la señora ya grande, 60 años, no sabía leer ni escribir, no le costaba muchísimo, tenía un bloqueo en este área. Y resulta que había sido abusada cuando ella estaba en segundo grado, a los 8 o 9 años. Y a partir de ahí su mente fue bloqueada. Y ya era grande y no podía superar esto, o sea, no sabía leer, no podía escribir. Y una vez que fue restaurada, eh, que pudo contar lo que pudo expresar lo que le pasó, empezó a escribir poesía y empezó a escribir y ahora tiene un libro de poesía. Entonces, qué importante es no dejar pasar, porque muchas veces Totalmente. decimos, bueno, ya está, ya pasó hace muchos años. Sí, totalmente, claro. Mirá qué interesante ese caso. Eh, Algo, ya que estamos, para aclarar, la mayor cantidad de abusos sexuales los comete el agresor sexual, es un hombre, ¿no? Mayor cantidad de pedófilos, mayor porcentaje de pedófilos y de agresores sexuales es un hombre. Pero también existen pedófilos mujeres, mujeres pedófilas y mujeres agresoras sexuales. Sí. Y, hace poco, en un programa de Miami, en un programa de radio, me invitaron me hicieron una entrevista sobre este tema, y había estado un grupo que se llama Ex-LGTB Perú, son peruanos, que son LGTB, que son cristianos, que se convirtieron, y que eran LGTB, hay lesbianas, hay gays, y que se convirtieron y se restauraron y son heterosexuales. Y ellos cuentan su testimonio. Y uno contaba que él había sido abusado por la niñera, varón, había sido abusado por la niñera, creo que de los 6 años hasta los 10 o hasta los 9, como 3 o 4 años, y él después de grande se vuelve homosexual, se vuelve gay, y bueno, después conoce al Señor, se convierte, es restaurado y vuelve a ser heterosexual, pero él cuenta que su testimonio fue haber sido abusado por una mujer. Y, y ha atendido casos de varones, de varones adolescentes que habían tenido una relación con una mujer mayor de 30, donde la mujer había abusado de él porque el chico era menor de edad, y después de la relación, el chico queda con una depresión enorme. No tuve un caso, tuve varios casos así. La depresión que carga el varón después de haber sido abusado por una mujer, una depresión muy grande, porque es difícil que una chica de su edad pueda darle, en términos sexuales, lo que le daba a la mujer adulta con experiencia. Entonces le arruina la vida y lo deja con una depresión muy grande, y con a veces intentos de suicidio también, ¿no? También es traumático y también queda como víctima. Es muy difícil restaurar a un chico que ha sido abusado por una mujer mayor. Y hay muchos casos en escuelas, sobre todo, docentes, mujeres, que le mandan videos y terminan abusando de los chicos, con adolescentes o con chicos hasta de 12 años. He visto casos que salen en los medios y que están en internet. No es que son inventos nuestros. Entonces, existen mujeres pedófilas y que no se reduce exclusivamente al hombre. Y a mí me da la sensación que hay cada vez más casos, o por lo menos que van en aumento, o por lo menos se están conociendo más casos de mujeres pedófilas. No es siempre el hombre exclusivamente el abusador, y no siempre la mujer es la víctima. Bueno, otro punto es, que quería mencionar, son los requisitos para la existencia de la víctima. O sea, a la hora de que una víctima cuenta que ha sido abusado, ¿qué cosas hay que hacer? En primer lugar, bueno, hay que tratar de suplir las necesidades básicas, o sea, sobre todo el acompañamiento y la asistencia a la justicia si es una menor que está siendo abusada en su entorno. Acá en Córdoba, hace 2 años atrás, en el 2018, pasó de una nena que se le estaba por practicar un aborto. Bueno, finalmente, lamentablemente, se lo hicieron igual, pero había salido en los medios porque las agrupaciones pro vida estaban tratando de impedirlo, y era una nena que ya había sido abusada hacía como 2 años atrás por su abuelo en la misma casa, y también era una consecuencia de un abuso de un familiar, y el embarazo era consecuencia de ese abuso. Entonces se la llevaba a abortar a la nena, y después se la devolvió a la misma casa en donde estaba viviendo,
y donde la nena tenía 12 años y dentro faltaban 3 años para que el abuelo, que era el que había abusado primero de ella, saliera, cumpliera la condena y saliera. O sea, dentro de 3 años ella iba a tener 15, todavía iba a ser menor, probablemente todavía iba a estar en la misma casa y ya iba a estar conviviendo con otro abusador de nuevo. Claro. O sea, no se saca a la víctima del entorno. Esto es una de las cosas que nosotros denunciamos del aborto. El aborto encubre al abusador. Yo estoy totalmente convencida de eso, sí. En la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta dijo que en el 2019 habían practicado 8.838 abortos, casi 9.000 abortos, pero no hay 8.838 abusadores presos por causa de los abusos. Victoria Donda dice que a través de la ESI se han detectado no sé cuántos casos de abuso sexual infantil, pero no tenés un solo abusador. O sea, podemos inundar de denuncias a los juzgados, pero diga que sean denuncia verdadera o no, si comprobás el abuso, tenés que encontrar el abusador y denunciarlo. Claro. No comprobar abuso sin abusador. Entonces, este tipo de cosas, la asistencia a la víctima tiene que ir acompañada con una asistencia legal y con suplir las necesidades básicas, porque si tenés que sacarla al entorno, tiene que vivir en otro lugar, con la alimentación, el vestido correspondiente. Si es un niño o una niña, no tiene que perder la escuela, no tiene que perder los días de clase. En fin, necesidades básicas y derechos básicos suplidos. Por otro lado, tiene que haber una relación empática entre la persona. Esta palabra empática a mí la han destrozado la feminista, no puedo ni escuchar yo, pero bueno, cuando encuentro un sinónimo la uso. Pero una relación empática en el sentido de que pueda ponerse en el lugar de la víctima, que pueda haber una escucha activa de la víctima, es decir, escucharlo y accionar y creerle. No es solamente escucharle y de quedarlo con que habló y nada más, con que haga catarsis y listo, sino tomar acciones en consecuencia. Un acompañamiento. Un acompañamiento, pero por otro lado, que no se identifique con la angustia. ¿Por qué? Si una persona relata un abuso y vos te largás a llorar, que lo estás escuchando, entonces el nene lo primero que piensa es: lo que me pasó es tan grave que que está acostumbrado a escuchar cosas graves se desmorona, entonces lo mío es gravísimo, no tiene solución. O sea, es una escucha empática, pero sin desmoronarse. Obviamente, para contener a alguien, el que está conteniendo tiene que tragarse eso que está sintiendo, porque si no, totalmente, no tenés fuerzas para acompañar al niño que fue abusado. Es que la víctima necesita a alguien que sea sólido con quien apoyarse. Alguien que esté armado. Si te desarmás y te largás a llorar, no le sirve, e incluso es peor para la víctima, ¿no? Y por último, el último requisito es recuperar progresivamente la vida cotidiana, ¿no?, de la víctima. Entonces empezar a restaurar las relaciones o la confianza perdida en las relaciones, la seguridad. Es común que una nena que haya sido abusada por un adulto, cada vez que ve a un hombre adulto piensa que puede ser un posible agresor. Entonces, restaurar esto de que vea que no todos los hombres son agresores, obviamente con el cuidado que tiene que tener, ¿no?, que nos tenga confianza en todo el mundo, pero sí que por lo menos tampoco meta todo en la misma bolsa, no por el hecho del rótulo, de la etiqueta, sino porque ella va a necesitar en algún momento de su vida relacionarse también con hombres adultos. Sí, lamentablemente esa es la bandera del colectivo feminista que dice: todos los hombres son violadores, todos son abusadores. Totalmente, lo que hace más sospechoso la salud mental de la feminista. Sí, es que es así. Como decías vos, yo estoy convencida que el mayor beneficiario si se llegara, Dios quiera que no, a legalizar el aborto, son los abusadores. Absolutamente. Son los que más beneficiados van a salir, porque ahí borran todas las pruebas. Totalmente, claro. Sí, aparte de borrar la prueba, las mujeres que han abortado, el 85% dice que hubiera preferido no haber abortado, y creo que es más del 60% dice que lo hicieron por presión.
¿no? Porque eran presionadas. La mayoría son presionadas por la pareja, pero algunas empiezan a decir que también fueron presionadas por el centro asistencial al que asistieron o por la clínica, ¿no? Sobre todo si fueron a las clínicas de Planned Parenthood, dicen que el personal de la clínica la presionó para que abortara cuando fueron a consultar. Nosotros tenemos el triste y lamentable hecho, o la realidad lamentable y triste en Argentina de que el mismo personal de salud pública es el que presiona a la mujer para que aborte, ¿no? Y que todavía nadie salió a hablar, pero en algún momento alguna mujer se va a hartar y de la bronca, de lo que le han hecho pasar, va a salir a denunciar y a contar que la presionaron, pero esto va a salir a luz en cualquier momento y debería salir. Si no la presionan a la mujer no aborta, ¿no? Entonces, si vos la presionás para que aborte, después el hombre que la presionó o quien lo haya hecho sale favorecido con ese aborto porque ahí se borran las pruebas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, está todo siendo preparado y de a poco los temas se van uniendo, ¿no? Cada uno de los temas. Por eso cuando nosotros vamos hilando en esta charla o en la que viene, que también vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con educación sexual, con ideología, vamos viendo, ¿no? que los valores los quieren desmoronar desde diversos ángulos. Y a mí lo que me asusta es que con el tiempo, esta charla que estamos teniendo, que va a quedar grabada si es que en algún momento no la censuran, cuando se escuche este video, muchas de las personas que lo escuchan se van a sentir identificadas con mucho de lo que estamos hablando ahora, si no es que ahora los que están conectados conocen o tienen una situación personal, como han comentado algunos. Esto se va a generalizar de tal manera que tenemos que estar preparados, ¿no? Con herramientas para el acompañamiento de todas las personas vulneradas, incluso en el sistema de salud, ¿no? Incluso en el colegio, en la escuela, sabiendo que hay una puerta abierta al abuso sexual en donde no tenés que ser un maestro condecorado para dar clase de educación sexual, sino que con hacer un curso de 4 horas online con un capacitador, un pedófilo puede entrar al sistema para enseñar ESI, digamos, es una locura, pero sin embargo tenemos que prepararnos para esto, ¿no? Totalmente. A nosotros nos toca, sobre todo los cristianos, ¿no? Más como iglesia, nos toca afrontar esto y empezar a tener en cuenta que va a llegar gente que va a necesitar ser restaurada porque lamentablemente los casos de abuso sexual infantil van a aumentar, los abusadores van a aumentar, la cantidad de abusadores, y por otro lado no hay espacios de restauración ni de contención. Ayer, 19 de noviembre, fue el Día Internacional de Lucha en contra del Abuso Sexual Infantil. El Colegio de Psicólogos de Córdoba y el Colegio de Psicólogos de Santa Fe, con los que yo tengo contacto, ninguno de los dos se manifestaron, ni un flyer, ni siquiera pusieron una nota en las redes sociales, ni un tweet, ni 2 caracteres, ni nada, diciendo que era el día de lucha en contra del abuso sexual infantil. Entonces son los mismos que promueven el aborto y son los mismos que promueven la ESI. Entonces, ¿de qué ESI hablan? Si después el abuso sexual infantil se lo pasan por alto, digamos. Ni siquiera lo visibilizan. O lo visibilizan cuando hay un sobre de por medio o algún arreglo económico o estos arreglos que hacen, digamos, tipo como sindicatos, cosas así, ¿no? Que tienen un arreglo económico con algún interés político. Si no, no dicen ni mu. Entonces, no tenés instituciones que trabajen la restauración, excepto, bueno, EPASI, instituciones así, pero algo oficial, estatal, digamos, EPASI es oficial, pero algo estatal desde el Estado no hay porque no les interese, porque obviamente no es negocio, ¿no? Sí, es muy importante esto que vos decís porque justamente, vos fijate todas las secretarías de género que hay, pero no hay secretarías justamente que trabajen, o sea, secretarías específicas que trabajen en este tema, que es el abuso sexual infantil. Como decías vos,
muchos niños ante la denuncia, los papás llevan a denunciar, son doblemente victimizados porque no hay profesionales idóneos que traten a estos niños. Entonces tampoco hay lugares específicos con cámara Gesell, como tendría que tratarse ante un abuso sexual infantil, ante una denuncia. No hay cámara Gesell, no hay profesionales que sepan cómo hacerlo, pero sí vemos, sin embargo, secretarías de todo tipo en cuanto a la diversidad, en cuanto a LGTB, en cuanto a... ni hablar de el que ve ahora todo lo que se aprobó del presupuesto, que la mayoría del presupuesto va dirigido a lo que es diversidad, ¿y al niño qué? Entonces, No, como decís vos, apunta todo a un fin, pero el niño es el último, el escalón. mirá, fíjate, un tema muy grave de la ESI es que trabaja directamente en lo que es el periodo de latencia, que es el periodo que va entre los 5 y 11, 12 años aproximadamente, y que es donde se erigen o se levantan los diques anímicos, que son el asco, la vergüenza y la moral, y que es lo que impide que la pulsión sexual de una persona sea dañina o provoque un daño en el otro, ¿no? Si no están esos diques anímicos, no se regula la pulsión sexual y una persona con tal de obtener satisfacción sexual no le importa que esté dañando, que esté maltratando o que provoque un sufrimiento en el otro. Entonces se quitan los diques anímicos o quedan débiles. Y se le enseña este tipo de perversión en donde la sexualidad del nene deja de ser privado y pertenece a todos y pasa a ser público. Entonces, el nene queda más vulnerable para ser abusado sexualmente, más allá de que puede ser en la clase de ESI, hay muchísimo riesgo de que esto pase, pero también puede ser en cualquier otro lado, porque el nene ya tiene medidas de protección o barreras de contención a las que se le han quitado y que él no va a poder defenderse o evitar una situación posible de abuso. Si le desnudan en la escuela, después que vaya a otro lado y alguien le pida que se desnude, ya le da lo mismo porque ya lo hizo y ya fue avalado por la institución que la escuela. Entonces, es más más riesgoso de que sea abusado. Y por otro lado, también es más probable de que cuando sea adulto pueda llegar a ser un posible abusador. No solo porque fue abusado, sino porque si él a los 5 años se bajaba los pantalones, se desnudaba delante de sus compañeros y sus compañeros, sus 20 compañeros se desnudaban junto con él, cuando él tenga 25 años va a pensar que desnudar o hacerle bajar los pantalones y manosear a un nene de 5 es normal, se puede hacer porque él pasó por eso, entonces se naturaliza. Hay dos tipos de agresores sexuales. El primero, el pedófilo, que el pedófilo lo planifica con tiempo y durante años, meses o años inclusive, planifica cómo llegar a acceder a abusar de una víctima. Y siempre se complace con menores. Pero después está el otro tipo de agresor, que es el agresor espontáneo o momentáneo, que es alguien que no necesariamente un pedófilo, sino que puede satisfacerse con mujeres adultas también, pero se encuentra en una situación que está sola con un nene o con una nena, y como el tipo no tiene freno, medio es perverso, no tiene inhibiciones, no tiene freno, bueno, cree que puede acceder al cuerpo del otro igual y abusa. Este segundo tipo de agresor sexual es el que yo creo que va a aumentar con este tipo de clase de ESI. O sea, cuando estos nenes que pasan por la ESI sean adultos, van a ser el segundo tipo de agresor sexual porque lo van a tomar como algo normal. Entonces, por eso, con nenes que crecen con una ESI así, perversa, con la legalización de la marihuana, que se está tratando ahora, volvió a tratarse el tema, con síndrome post-aborto por haber pasado por un aborto, dentro de 30 años, nosotros nos espera una sociedad de gente que va a estar tomando decisiones y que va a estar totalmente corrompida, y sobre todo nos espera una generación de psicópatas. Sí, y lamentablemente cuanto más chico es el niño, cuanto más naturaliza y reproduce. Y lo ve Claro. como algo totalmente normal. Yo como maestra jardinera siempre me acuerdo que una vez entro al salón y veo a un nene que le acostó a su compañerito
y le estaba chupando la panza, le levantó la ropita y le estaba chupando la panza. Entonces le preguntamos qué estaba haciendo y nos contó, no, le estoy chupando porque yo lo veo a mi tío que lo hace con otro hombre. O sea, el tío era el niñero y era homosexual. Y al estar al cuidado, este nene veía cómo su tío tenía relaciones con este otro hombre y después lo reproducía en el salón de clase con sus compañeros. Y el nene naturalizó esto, y este nene, si no es tratado, seguramente lo sigue haciendo a medida que va creciendo. Y mucho más por ahí cuando sea grande lo reproduce con otros niños también. Totalmente. Y por otro lado, él es una víctima de abuso Sí, totalmente. porque presenció actos sexuales, ¿no? Sí, Bueno, lamentablemente en ese momento como docente no tenía las herramientas yo. Y a veces decimos, bueno, no denuncies, no te metas. Por eso es importante que los docentes tengan las herramientas y sepan lo importante que es hacer la denuncia. Los padres también muchas veces no saben cómo manejar estos temas y los dejan pasar. Lo dejan pasar y bueno, para no crear conflictos en la familia, para que no se pelee el tío con la tía, el abuelo con la abuela. Entonces es importante también que los padres sepan esto que estamos hablando, lo importante que es escuchar al nene y hacer las denuncias. totalmente. Sí, y sobre todo por ahí, digo, para no generar lo opuesto, que también lo he visto, esto de que hay gente que ve abusos sexuales por todos lados. O sea, a veces, viste, conocí un caso en donde una mujer estaba como muy obsesionada con los abusos sexuales y estaba todo el tiempo, no sé, denunciando, buscando abusos sexuales en todos lados, y resulta en un momento uno de sus hijos que, pobrecitos, no tenían la atención de la mamá que ellos necesitaban en esa edad, nenes chiquitos. En un momento el nene dijo que había sido abusado. A veces, viste, te da la sensación de que era para tener la atención de su mamá, que no tenía, porque no se pudo detectar ni comprobar el abuso que el nene había contado. Pero digo, y era una mujer que era como exageradamente, viste, ver abusos por todos lados todo el tiempo, y entonces esto también es nocivo, ¿no? Ser prudente, y cuando se detecta algún indicador o algo que pueda llegar a mostrando que existe la posibilidad de que haya un abuso, bueno, hay que llevarlo a profesionales especializados en el tema para que comprueben el abuso primero, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que, bueno, que es un flagelo. Para mí tiene una tendencia a aumentar, y por otro lado va a aumentar más los próximos años, lamentablemente. Tenemos que Sí. prepararnos por lo menos para detectar y para trabajar con víctimas de abuso, porque va a haber cada vez más. Y lo Y más último que... sí. Sí, No, perdón, más en este tiempo de confinamiento y que las pantallas es un abusador más en cierta manera si no está el padre o la madre ahí mirando o controlando qué es lo que hacen los niños. y que aumentaron los casos de maltrato infantil, porque toda época de crisis económica va acompañada de maltrato intrafamiliar. Y entonces encima del confinamiento, el encierro de gente que a lo mejor está acostumbrada a estar todo el día fuera de la casa, a no compartir tiempo con sus hijos, entonces es probable que haya aumentado el maltrato y los casos de abuso también. Lo que pasa es que no va a haber denuncias tampoco, lamentablemente. Lo último que quería decir es que es posible restaurar el abuso sexual infantil, si bien es traumático, no es algo, o sea, lo mejor hubiera sido evitarlo, ¿no? Pero si ha pasado, sobre todo nosotros que somos cristianos, sabemos que para Dios no hay nada imposible, y que es básico, aunque sea duro, es básico y elemental saber que necesitamos perdonar para poder ser sanos, no por el victimario, por el agresor, sino por la víctima necesita perdonar para soltarse de eso. Hay una historia que una vez me contaron sobre el perdón, que decía que había, mira, yo no sé si era la guerra de Vietnam o una guerra o una de las guerras mundiales, pero como uno de los bandos no tenía tantas balas como para terminar con los soldados enemigos, entonces cuando capturaban soldados, lo que hacían era
sentarlo en el piso, atarlos y pegarle la espalda atada a un muerto. Entonces, mientras los gusanos empezaban a comerse al muerto, llegaba un momento en donde se traspasaban al vivo y empezaban a comer al vivo también y terminaban matándolo. Y esta persona me decía, el perdón es, la falta de perdón es eso, es tener un muerto atado que te va matando en vida, ¿no? Entonces, uno perdona no porque sea lindo, porque obviamente es muy difícil en una situación así, no porque lo merezca el agresor, sino porque en realidad nosotros necesitamos perdonar para poder continuar con nuestra vida. Pero Sí, en Dios todo es posible. Con Jesús se puede perdonar, si sí, uno tiene una relación con Dios puede hacerlo, y no hay trauma imposible, no hay trauma que no se pueda sanar, no hay trauma que no se pueda solucionar, y no hay herida emocional que no se pueda resolver, ¿no? Esto como para dejarlo en claro también. Bien, bien. Para los que se fueron sumando y que fueron quizás llegando un poco después, les animamos a que escuchen desde el principio y que compartan esta charla. Ahí vi que estaban desde Corrientes, Santa Rosa, desde el Bronx, de New York, hay alguien que siempre comenta, gracias por estar, de desde Francia. Francia, desde Buenos Aires, bueno, son varios, sobre todo la comunidad que nos sigue, de otras provincias. Gracias por estar conectados. Y bueno, todo lo que es indicadores que habló Ezequiel, algunos puntos sobre requisitos para la asistencia y puntos muy específicos que sería bueno que puedan tomar nota, tener en cuenta, luego ver con tiempo y poder también sacar información de esta charla, lo pueden hacer y como siempre, bueno, compartiendo esta charla que va a ser de gran valor para personas que quizás nosotros no sabíamos, pero al llegarles puede llegar a ser de salvación, de restauración, de poder fortalecer, acompañar y dar también herramientas para salir adelante en tiempos difíciles y complicados. Así que les animo, les agradezco. Y bueno, yo quería también, no sé si vos habías cerrado, Ezequiel, o estoy terminando. No, yo ya dije todo lo que dije. Dale, pues me gustaría que te tomes un minuto o algo que hables de tu libro. No sé si tendrás uno a mano también, pero también para que comentes un poquitito antes de cerrar. Y bueno, agradecerte también la posibilidad que nos das de poder estar conectados con vos. Y bueno, antes de cerrar la charla, haciendo también un pequeño cierre con algunas cositas que quería comentar de lo que dijiste, si podés hablarnos un poquito sobre el libro, que bueno, está más candente que nunca este libro en este tiempo. La verdad que sí. Bueno, el libro se llama El Nuevo Genocidio, me levanté a buscarlo, pero no lo tenía acá a mano, o sea, lo tenía cerca, a ver si se ve bien. Sí, Habla obviamente del genocidio del aborto. Es un genocidio porque es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Se cree que desde que se legalizó el aborto en el año 1920 en Rusia, fue el primer país que legaliza el aborto, hace 100 años se han cometido aproximadamente un poco más de 1.400 millones de abortos en todo el mundo. O sea, lo que equivale a la población completa de la República China, que es el país más poblado del mundo. Es como si hace 100 años empezaran a eliminar a todos los chinos y llegamos ahora y no queda ni uno, ¿no? Es como exterminar un país entero. Es un genocidio porque aparte no sabemos cuándo va a terminar, no hay cifras cerradas porque hoy mismo se han cometido abortos, el fin de semana se van a cometer abortos y se van a seguir cometiendo, incluso en hospitales públicos, lo cual es una cosa espantosa porque el mismo Estado asesina a su propio ciudadano. Y por otro lado, es un genocidio porque no solo la mayor cantidad, sino que en comparación con, por ejemplo, con el Holocausto, que hubo unos 6 millones de judíos muertos, acá tenemos 1.400 millones, lo supera en número de una forma espantosa, abrumadora.
En nuestro libro, bueno, escribe el prólogo Leandro Rodríguez Lastra, que es el médico que está enjuiciado por haber salvado 2 vidas, Sí. y el arte de tapa lo hace, es una obra inédita de Lisette Fader, no sé si logro que se vea bien, ahí está adentro. Lisette Fader, que es una artista que también fue censurada por haber pintado, hecho un mural de un bebé en una maternidad en Buenos Aires, le censuraron el mural. O sea, en la maternidad está prohibido mirar a un bebé porque es una cosa incoherente, ¿no? Ni siquiera para disimular que cometen aborto ahí adentro, ¿no? Es una cosa loca. Así que bueno, primer artista censurada desde el retorno de la democracia, lo cual no es un dato menor, es muy preocupante. Y bueno, lo escribimos entre el doctor Elías Badanazzi y la doctora Elizabeth Márquez, que son 2 abogados, y que hablan desde la perspectiva legal de cómo, cuáles son las leyes que amparan a la vida desde la concepción y cuáles son las leyes de niño y los tratados internacionales que se vulneran con los protocolos de aborto. Lo escribe también el pastor Alberto Sabatini, que habla desde una perspectiva de familia, y yo desde la parte psicológica tengo un capítulo en donde trabajo el síndrome posaborto, desde mi experiencia clínica con pacientes que yo he tratado en mi consultorio y con una investigación que hice de traduciendo papers en inglés y algunos otros escritos que encontré de otros idiomas. Y bueno, hice mi propia investigación y coincidía con la experiencia de mi consultorio también. Y escribo otro capítulo más sobre los peligros de la nueva revolución sexual, donde hablo sobre la pornificación de la cultura, digamos, cómo lo pornográfico se volvió normal y natural, de este totalitarismo suave, de alguna manera, que hace unos años atrás, uno hablaba de cosas pornográficas o el famoso destape, y te censuraban. Hoy no solamente que es común y que se encuentra en las redes sociales, ni siquiera necesitas comprar una revista pornográfica o algo, sino que en las mismas redes sociales lo ves, pero aparte de eso, hablar de los peligros de la pornografía te lleva a que te censuren en YouTube. O sea, hoy sos censurado por señalar lo peligroso que es. Entonces, bueno, es un totalitarismo y una persecución impresionante, y termina, bueno, Elizabeth Márquez tiene un capítulo en donde habla de la ventana de Overton, y termina un capítulo de ella sobre los avances de la legalización de la pedofilia a nivel mundial. Entonces, hacemos más o menos un pantallazo de lo que refleja el aborto hoy en día, y lo trabajamos interdisciplinariamente, es decir, no es una compilación de capítulos sueltos, sino que todos leímos los capítulos de todo y hicimos aportes a la producción de cada uno. Entonces tiene una coherencia el libro y una lectura que, por lo que me han dicho muchos que lo han leído, o sea, que mi opinión no vale en esto, pero otros que han leído el libro me dicen que es de muy fácil lectura, y era nuestra intención, que sea lo más ameno, que no sea algo difícil, sino que por lo menos dé herramientas, argumentos y datos, y porque creemos que se necesita bibliografía pro vida, ¿no? Bibliografía en defensa de la vida, en contra del aborto, para tener argumentos sólidos. Bueno, si hay alguien que lo requiere, que le interesa el libro, puede escribirnos a elnuevogenocidio@gmail.com, y ahí se contacta con nosotros y coordinamos el envío y bueno. El libro ¿Repetís el nuevo genocidio? @gmail.com. Esa es nuestra dirección de correo, que la manejamos nosotros, y ahí coordinamos los envíos. Si alguien lo estamos escribiendo en el chat. Si alguien está en la ciudad de Córdoba, se contacta directamente conmigo a través de las redes sociales, porque yo también tengo libros acá, y ahorramos el envío, que la verdad bastante caro. Bien, sí, en Córdoba también, como escucharon, ahí Sonia, Gricia Bendiciones de Córdoba, así que ahí marcó que es de Córdoba. No lo habíamos mencionado, pero bueno, hay mucha gente conectada que no hemos mencionado. Pueden buscar este libro increíble, que para este tiempo está más actual que nunca. Así que bueno, necesitamos trabajar todos estos temas, y muchos están comentando de la necesidad de estar informados, formados, capacitados en estas temáticas. Y para ir cerrando, que bueno, desde el lado
de Casa Bíblica Global, que nosotros desde los valores cristianos, los cuales son los que profesamos nosotros, entendemos de mi parte que también ser iglesia es hacer a través de esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Amar como Dios nos amó, Juan 3:16, se plasma a través de cómo amamos a los más vulnerables, ¿no? Porque creo que la manera más práctica es amar y acompañar, en este caso, a la persona que ha sufrido un abuso, un niño, un joven que ha sufrido un abuso sexual, es la forma concreta, ¿no?, de expresarnos, y yo creo que es el tiempo para esto y de llevar todo a la práctica. Y entendiendo el abuso también, vos decías, una persona, un niño abusado, es cuando ha recibido información que lo moviliza. No necesariamente, si bien sí puede haber un acceso carnal, todo lo que tiene que ver con un abuso ya más físico, sino también haber movilizado a la persona, y simplemente mencionar una persona famosa que hace un tiempo atrás, estaban queriendo unas asociaciones en España, estaban queriendo acusar y movilizando de manera con colegios de abogados, etcétera, acusándola de abuso sexual. ¿Por qué? Porque su hijo o hija, ahora no me acuerdo qué, le sacaba fotos a ella desnuda, tapándose, para publicar en su Instagram o redes sociales. Y la nena, o el niño, no me acuerdo si es nena o nena, quizá muchos conozcan la noticia, yo la tengo presente, no voy a dar nombres, pero le sacaba fotos y ella publicaba en Instagram la hija, el hijo. Y estaban tratando de la asociación esta acusarla de abuso sexual infantil por sacarle fotografías desnuda, obviamente tapándose un poco, pero para subir a las redes sociales. Su mamá, una persona muy famosa. Y en el tiempo de Internet, de Instagram, esto también es considerado, ¿no?, información que moviliza a un niño, sacándolo del lugar que tiene que transitar de manera a través de su crecimiento en sus etapas, vulnerándolo también, es abuso. Así que abramos los ojos, son tiempos difíciles, como comentaban recién en el chat, y estar atentos y no decir, bueno, vos sos un moralista, como escuché que le decían a alguien en este tiempo también. No, digamos, tenemos que estar firmes ante todo, entender, no dejarnos atropellar por todo este tiempo en el cual están normalizando cosas que no debemos tomar como normales. Así que les animo a formarse, a prepararse, a buscar las charlas de Ezequiel, que hay muchas charlas que están en línea, que lo pueden buscar a él, incluso charlas presentando el libro, lo pueden buscar a Ezequiel Baigorria en las redes, busquen herramientas, compartan este video, si tienen ideas de hacer cada uno un espacio para difundir en cualquiera de sus formas, háganlo, los animamos a que lo puedan hacer, es el tiempo. Bueno, ahí también dice desde Merlo, San Luis, saludos, Jesús Moyano, desde Mar de Ajó, Partido de la Costa, empezaron todos, se animaron a poner dónde están conectándose. Así que, bien, los animo, vamos para adelante, no somos pocos, somos muchos, tenemos que darnos a conocer. Si estás ahí encerrado sin darte a conocer, salí adelante con herramientas, es el tiempo de estar firmes y pararnos y presentarnos con firmeza, con los valores que nos representan. Sí, nosotros como hijos de Dios creemos en la restauración. Dios como Padre es el más interesado en que tu vida sea restaurada, y si vos fuiste víctima de abuso sexual infantil en un momento o cuando eras adolescente o ya de grande también, quiero que sepas que Dios puede restaurar tu vida, pero no lo puedes hacer solo. Busca a alguien que pueda escucharte, busca ese abrazo. Nosotros también como cristianos de nuestro lado podemos abrazar a aquella persona que necesita justamente ser sanada, que necesita ser escuchada, que necesita ser acompañada. Como iglesia tenemos un gran trabajo que es mostrar las virtudes de nuestro Dios.
Y lo podemos hacer justamente a través de esto, de poder acompañar a alguien que ha sufrido un momento doloroso en su vida, que ha sido abusado, y nosotros podemos mostrar y ser también testigos de la restauración de Dios en nuestras vidas. Así que es importantísimo también, Ezequiel, lo que vos estás haciendo, dar a conocer, y te agradecemos profundamente. El Señor te bendiga y te animamos a que sigas. La lucha es ardua, sabemos que has tenido muchas confrontaciones, acusaciones, ya sos famoso en varios diarios, pero es una bendición porque sabemos que la oscuridad avanza, pero la gracia aún es mayor. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vos sabés que hace poco estaba escuchando, hace 2 o 3 días, estaba escuchando una prédica, un sermón de Bill Johnson. Y Bill Johnson, el pastor de Bethel Church, y él decía, justo se pone a hablar del aborto en un momento, y él dice, no podemos decir que amamos la justicia si no levantamos nuestra voz por los no nacidos. Y esto de levantar la voz por el que no tiene voz. Yo creo que es un compromiso de parte de la Iglesia a hablar y visibilizar, y por lo menos decir que a Dios no le agrada eso, y por otro lado, también visibilizar el abuso sexual infantil, que junto con la trata de personas, trata de niños, abuso sexual infantil y aborto, yo creo que son los 3 principales flagelos de esta época que nos corresponde a nosotros confrontar de alguna manera, o aunque sea levantar nuestra voz y hablar en favor de esto o visibilizarlo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien. Y, Qué bueno. Bien, excelente. Bueno, vamos cerrando. Nosotros acostumbramos en este espacio cerrar con una oración. Casa Bíblica Global. Te invitamos la próxima semana. Vamos a hablar sobre familia y escuela ante la educación sexual ideológica. Familia y escuela ante la educación sexual ideológica. Vamos a tener una charla el viernes próximo a las 19 horas. Falta poco para cerrar el ciclo este año, en las charlas que hemos dado desde el principio de año, junto a Janina Cosime. Así que vamos a tener un encuentro que completará mucho también de lo que vimos hoy, sí. Y así que los esperamos. ¿Me permitís, Ezequiel? ¿Sí? ¿Vas a decir algo? Súper recomendable escuchar a Janina. No se lo pueden perder. Sí, hay una charla también de Ezequiel con Janina también ahí online. Búsquenla. No se lo pierdan. Bien, si me permitís, Ezequiel, hago una oración y cerramos esta charla. Gracias, Padre, por todo. Ponemos, Señor, este tema sobre la mesa para poder seguir formándonos. Que podamos tener estrategias y pararnos firmes ante todo lo que se venga. Tenemos la capacidad tuya, Padre, que podamos estar firmes y no dejarnos vulnerar, sino que nosotros podamos avanzar con todas estas temáticas y que Ezequiel en tus manos pueda ser gran herramienta para este tiempo que tanto necesita de los valores que nosotros tenemos. Gracias por todo, Padre, que esta charla sea de bendición para todos los que han visto y los que verán en la repetición. Gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Así que gracias, Ezequiel, por este tiempo. La verdad, gran momento aprovechado. Hay tantas cosas en este tiempo para hacer. Así que gracias, Ezequiel. Te agradezco grandemente por todo. Tenés una puerta abierta en este espacio. Así que te agradecemos profundamente por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y un saludo grande a toda la audiencia y a todos los que nos han mirado y se han conectado en este momento. Nos vemos, será hasta para la próxima, los esperamos el viernes próximo a las 19 horas. El Señor les bendiga, nos vemos si Dios quiere. Nos vemos.